Bien, el día de ayer un poco ya íbamos contextualizando una de las aplicaciones bien importantes de la derivada y obviamente lo que me va a conducir al concepto de la optimización. Habíamos visto el concepto de lo que son los extremos de una función. Conceptualmente o matemáticamente, ¿qué es lo que se entendería como el extremo de una función? Habíamos visto la idea de lo que es un máximo relativo, mínimo relativo, y a eso como consecuencia la interpretación de lo que es un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Lo que habíamos mencionado dentro de una función matemática, cuando se le representa gráficamente, podemos tener varios máximos o mínimos relativos. Y lo que yo había puesto como ejemplo en la clase anterior era obviamente de un conjunto de números, el máximo es único, es un solo valor y eso debe de quedar bien claro. O un mínimo absoluto es un único valor, es el menor de todos, ¿sí? A veces se genera esa confusión y cuando se hace o se desarrolla ejercicios, se pretende que hay varios máximos absolutos o varios mínimos absolutos. Obviamente, ese concepto o ese caso podría ser, si es que yo trabajo por intervalos, podría yo aplicar esa idea, pero en general tengan presente, el máximo o el mínimo absoluto son valores únicos, ¿sí? Como digo, la idea matemática que estamos desarrollando me va a conducir justamente, reitero, a esta idea de la optimización, como veremos más adelante en los temas que le continúan. Bien, el día de ayer habíamos visto este ejercicio y lo que yo mencionaba, yo en realidad tengo representado la gráfica de esa función de x a la cuarta más 4x al cubo menos 2x al cuadrado menos 12x. Pero nosotros vamos a utilizar la herramienta de la derivada al revés para justamente hacer una representación gráfica dentro de las aplicaciones y obviamente la interpretación del resultado, reitero, bajo la óptica de la optimización. El procedimiento matemático, como había yo señalado, es obtener la primera derivada y utilizar el concepto geométrico, ¿sí? Recuerden que por cada punto de la curva yo puedo trazar una recta tangente, ¿no es cierto? Para determinar la pendiente de esa recta tangente a la curva en cada uno de los puntos, yo utilizo justamente la derivada. Entonces, recuerden que ayer yo hacía la pregunta muy bien, una recta, cómo está dispuesta gráficamente en un plano cartesiano, ¿no es cierto? Tiene una inclinación positiva cuando la pendiente toma un valor positivo como tal y se entendía que el ángulo de inclinación está entre 0 y pi sobre 2 o 0 y 90 grados. Y cuando era la pendiente negativa, la interpretación o nuestra interpretación automática debe de ser, es que es un ángulo obtuso, ¿no es cierto?, mayor a 90 grados entre pi y 180 grados. Y también ya habíamos visto una consecuencia de la derivada, que me permite, incluso alguien ya lo menciona anteriormente, nos da la idea de cuando la función es creciente o decreciente a través del signo de la derivada, ni siquiera el valor numérico, no porque no tenga importancia, porque eso obviamente el valor numérico de una derivada tiene bastante importancia, ¿sí? Pero la interpretación de los signos es lo que me permite a mí ya tener una idea geométrica del comportamiento de un modelo matemático, por ejemplo. Bien, entonces, entre la pendiente positiva y negativa, yo hice la pregunta, ¿qué valor de la pendiente me falta considerar? Y el valor que me faltaba considerar es cuando la pendiente vale 0. Y ayer ustedes mismos me indicaron, cuando la pendiente vale 0, lo que se interpreta es que es una recta paralela al eje X, que sigue siendo, ¿no es cierto?, tangente a la curva en algún punto. Y ese es el principio geométrico que se utiliza justamente para determinar lo que nosotros conocemos como los números críticos. Y son los números críticos lo que a su vez me permiten establecer cuáles son los extremos de una función, ¿sí? Y ojo, aquí es bien importante y vuelvo a reiterar, matemáticamente con esta condición que acabo yo de explicar, de sacar la derivada e igualarle a 0, porque lo que yo estoy diciendo en este caso, lo que estoy yo indicando, perdón, aquí no. Lo que estoy yo indicando es en esta condición que soy la que, es el que yo le inserto. Estoy diciendo
yo considero que aquí hay pendientes iguales a cero. Entonces eso me permite determinar el o los valores de X en donde se cumple esa condición geométrica, ¿no es cierto? Pero reitero, aquí yo defino los valores críticos, pero en el momento que le evalúo en la función, yo determino si es un máximo o un mínimo, sea este relativo o absoluto, ¿sí? Bien, en el ejercicio de ayer habíamos visto de que esta función matemática me dio tres valores críticos o números críticos que son en el dominio de la función, en la variable x, ¿sí? X igual a menos 3, x igual a menos 1 y x igual a 1, ¿sí? Y obviamente yo puedo evaluar en estos valores. En menos 3 me dio el valor de menos 9. En menos 1 me dio el valor de 7, me parece que era. Y acá me dio también en 1 el valor de menos 9. Lo que yo decía, y aquí gráficamente uno dice, profe, acá tenemos en menos 3 y 1 tenemos mínimos. Gráficamente sí, porque está hecha la gráfica, pero es algo que yo no conozco y reitero. Más bien nosotros vamos a utilizar esta información luego para hacer la representación gráfica dentro de las aplicaciones o dentro del concepto de la optimización, saber un punto de operación de un modelo matemático, ¿sí? Yo quiero encontrar el máximo, yo quiero encontrar el mínimo, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Bien, no sé si hay alguna duda, una pregunta hasta aquí, alguna consulta. Profe, por favor, ¿puede indíqueme por qué no era un máximo absoluto? ¿Por qué no es un máximo absoluto en este caso? Ajá, A ver, le voy a hacer la gráfica en el GeoGebra para que se vea, porque aquí está muy, muy comprimido. A ver, permítame. ya, gracias. Eh, me dictan la ecuación si es que alguien la tiene ya a la mano para no estar. A ver, ya, vamos a ver. Porque vamos a ver casos y casos, ¿no? Porque eso es algo bien importante. A ver, no sé si alguien le capturó la ecuación que me ayude 4x al cubo, x a la cuarta, más, perdón, más 4x al cubo. A ver. Menos 2x al cuadrado. Menos 2x. Listo. Esta es la función a la que yo le tengo ya graficada. A ver, voy a generar un poquito más pequeña. ¿Se ve el GeoGebra? No, profe. No, profe. A ver, déjenme ver qué raro. A ver, vamos a ver. Aquí está. Ahí está. ¿Ahí se ve? Sí, profe. Ya. Entonces, aquí está la gráfica que yo le tengo allá en mi presentación. ¿Sí? Entonces, permítame un lapicito. Necesito un lápiz. Aquí está. Bien, habíamos mencionado en menos 3, me da este punto de aquí. A ver, perdón, le voy a cambiar porque no se ve. En menos 1, 7. Y me da 9. ¿Estamos? Listo. Entonces, ¿por qué no es un máximo absoluto en este caso? Bueno, creo que el mínimo relativo está clarísimo, ¿no es cierto? No hay mínimo, no hay mínimo absoluto. No creo que eso toque explicar. Porque tenemos dos mínimos, dos valores iguales de salida, que vale el valor de 9, reitero. Cuando defino que es un máximo relativo, son con los valores de salida, que eso quede claro. Los valores de X solamente me indican, son números críticos. Allí tengo algo, reitero, pueden ser máximos, mínimos, o, como vamos a ver más adelante, lo que se llaman los puntos de inflexión. Pero bueno, porque este no es un máximo absoluto. Yo le decía ayer a su compañero, evalúele en 3 o en 4, creo que le dije, ¿sí? Y obviamente nosotros podemos ver que en 3, y ni nos vayamos tan lejos, hagámoslo en 2. Si ve, esta es la altura de salida. No sé cuánto me salga el valor, pero es mucho mayor a este máximo relativo. ¿Se ve o no se ve esa parte? Sí, profe.
¿Por qué decimos que este no es un máximo relativo? ¿Por qué no es un máximo absoluto, perdón? Porque aquí el dominio de la función de dónde a dónde va. ¿Cuál es el dominio de un polinomio? ¿De dónde va el dominio de un polinomio? Chicos, esas son cosas, respuestas que deben ser rápidas. El dominio de un polinomio va de menos a más infinito. Esa es una característica de esas funciones. Entonces, obviamente, a mí me está analizando en la gráfica, yo estoy graficando toda la función en todo su dominio, de menos a más infinito. Como digo, más adelante vamos a tener casos y casos en donde yo voy a trabajar por intervalos y ahí tendré que hacer ciertos análisis matemáticos para establecer máximos y mínimos, ¿sí? Perdón. A ver, listo. No sé si queda claro eso entonces, para continuar. Sí, profe, gracias. Listo, entonces vamos acá. Ah, perdón, aquí está medio esto, el color que me... Solo déjenme cambiar un poquito el color de eso. Y por ahí creo que tenía otro color también que me gustó. Ya, ahí está. Ok, aquí estamos. Ya. Y ahora vamos aquí a lo que mencioné hace un momento. Cuando se analiza una función en un intervalo cerrado, A, B, porque a veces los modelos matemáticos, creo que yo les había ya mencionado, a veces, aunque el problema no me lo diga, yo tengo que establecer un intervalo para analizar el modelo como tal. En un proceso de producción, creo que ya lo habíamos mencionado, las variables, ¿qué tienen que ser? La variable de entrada en un proceso de producción. Si yo produzco zapatos, la variable producción de zapatos, ¿qué signo debe de tener? La variable de entrada. Cuando yo produzco zapatos, ¿positiva o negativa? O las dos. ¿Qué signo tiene que ser? ¿Quién me dice? Nadie. A ver, aquí está alguien que me... Positiva, ¿no es cierto? Gracias, Catherine. Es un hecho de que aunque el modelo no me lo diga, ¿sí? Yo debo de asumir ciertas características del modelo. Vuelvo a reiterar. Ustedes van a ver que cuando vean los modelos en las ciencias económicas, siempre las variables van a ser positivas, porque yo nunca produzco menos 1000 zapatos, menos 500 zapatos. Yo produzco 100, 200, un proceso de producción positivo. ¿Estamos? Bien. Cuando yo establezco un intervalo cerrado, ojo, cerrado, el intervalo cerrado, mi análisis de máximos y mínimos, perdón un ratito, a ver, quería ver algo, ya, ponía el ejemplo de la fábrica de vehículos, si ven allí teníamos un intervalo cerrado de 10, era de 1000, ¿dónde está? Aquí está, era de 1000 a 10.000 vehículos, a eso se entiende como un intervalo cerrado. Cuando los problemas se me plantean de esa manera, ¿sí? Mi análisis debe de desarrollarse también en los puntos que estoy considerando, ¿sí? Aparte, aquí tengo que hacer dos cosas muy importantes para mi análisis y para poder determinar cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Primero, lo que yo hago bajo esta consideración de un intervalo cerrado es determinar los valores de la función en los números críticos, es decir, utilizar lo que hicimos en el ejercicio anterior, el concepto este de la derivación, e igualarle a cero. Eso es propio o es característico del propio modelo o de la propia ecuación matemática que estoy analizando. Ahí utilizo este criterio, determinar los valores de la función en los números críticos. Luego, una vez que yo he hallado, como pongo este ejemplo, x igual a menos 3, x igual a menos 1 y x igual a 1, ¿no es cierto?
y hallo sus valores numéricos de salida, que eran el valor de -9, el valor de 7 y el otro valor de 9 en cada uno de los valores de X, lo que hago es analizar los intervalos de la función. Evalúo, determina los valores en el extremo inferior, es decir, evalúo f de A y evalúo f de B, ¿sí? Y ahora, una vez realizado esa parte, aquí es donde yo comparo nuevamente los valores de salida para establecer cuáles son los máximos y cuáles son los mínimos. Si es que se presentara esa situación, ¿sí? Si es que hay un valor máximo único o un valor mínimo único. Vamos a ver. Tenemos esta ecuación matemática. Dice, hallar los puntos críticos extremos relativos y absolutos de la siguiente función en el intervalo -2, -3. Esta gráfica o esta función nuevamente es un polinomio, ¿sí? Y este polinomio, como podemos observar, va a tener de intervalo o de dominio de menos a más infinito, por su propia naturaleza, ojo. Pero mi problema dice, yo únicamente quiero analizarles desde -2 cerrado hasta el punto 3 cerrado también. Ese es el intervalo que yo tengo que desarrollar. A ver, déjenme ver. Y hagamos la gráfica de esto en el GeoGebra. X al cubo menos 6x menos 1. Borremos esta. Para aquí vean lo que voy a desarrollar y cuál es la diferencia. X al cubo más menos 6x más 1 creo que estaba, ¿no? -1. Menos 1. Gracias, menos 1. Estamos, ahí está. Esa es la función, como insisto, le voy a usar la gráfica para poder entender lo que quiero hacer. A ver, ¿dónde está? ¿Qué pasó con...? ¿Se ve la calculadora? ¿Sí se ve ahí el GeoGebra? Sí, profe. Ya, déjenme ver una cuestioncita para poder ver. Propiedades. Me parece que esta es la relación 2. Vamos a ver. Voy a... Quiero enseñarle la relación. No, ese no es... Esto es lo que quiero hacer. Ya, ahí está. Le ensanche la relación para que se vea un poquito mejor. Ya. Esa es mi gráfica de mi función. Pero el problema me dice, reitero, matemáticamente el dominio de esa función va de menos a más infinito. Pero mi problema me dice, ok, analicémosle únicamente. A ver, espérenme un ratito para acomodarle para poder desarrollar luego el 3, que se vea todo lo que quiero. Ya, ahí está. Listo. Pero el problema únicamente me dice, analícele solamente en el intervalo del dominio desde 2 hasta el valor de 3. Este es mi dominio de análisis, ¿sí? Y voy a trazar las rectas estas para saber cuáles las alturas, ¿no? Lo que me dé. Y acá, insisto, esta gráfica a lo mejor yo no la voy a conocer, ¿sí? Y a veces los problemas se resuelven sin gráfica. Estamos. Entonces, lo que yo había dicho primero, lo que aplicamos es justamente esta condición de la derivada. Y lo que hago a continuación es sacar su derivada. F' de x dice que va a ser igual a 3x al cuadrado menos 6x. Le igualo a 0. Déjenme viendo si estoy bien, ¿no es cierto? Y obviamente saco el o los valores. Y dice, yo tengo el valor de x va a ser igual a más menos raíz de 2. De aquí yo tengo dos números críticos. ¿Cuáles son esos dos valores? Dos números críticos. Más raíz de 2 y menos raíz de 2. ¿Estamos claros hasta allí? No sé si estamos claros hasta allí. Sí, Es profe. la primera parte que yo tengo que desarrollar analizando a través de la derivada la determinación de los números críticos. Entonces, más o menos raíz de 2 es más o menos 1.4142.
Yo calculo que debe de ser, a ver, supongamos que es por aquí. Este es menos raíz de 2, y en el punto 41, 42, y esto es raíz de 2. Estos son mis dos números críticos. Gráficamente, yo ya sé que el menos raíz de 2 me va a dar un valor positivo a la salida, y el de acá, raíz de 2, un valor negativo de salida, porque tenemos la gráfica. Listo. La segunda parte, por favor, si me dan calculando con menos raíz de 2 y más raíz de 2 para sacar los valores, voy a poner f de menos raíz de 2, por favor, si me dan calculando, f de raíz de 2. ¿Sí? Hasta yo hacer la segunda parte. La segunda parte, como se había mencionado, debido a que yo tengo restringido el intervalo, lo que hago es evaluar en f de menos 2. Ojo, aquí no es que derivo, aquí evalúo. Y en f de 2 me parece que me va a dar, vamos a ver, 8, 9 me va a dar el valor de 3. Y en f de 3 me parece que me da el valor de 8. ¿Sí? No sé si me dieron calculando acá estas cantidades. Menos raíz de 2. Me tiene que dar 4 y algo más, casi 5, no sé. Y el otro me tendría que dar 6 puntos, casi 6 puntos y algo también, no sé. Menos 6. No sé si alguien me dio calculando, con menos raíz de 2 y más raíz de 2. Nadie. 5, no sé. Este me tiene que dar 4 puntos y algo más, y el de acá me tiene que dar menos 6 y algo más también, no sé. Ven. Entonces, una vez que yo he sacado, Profe, dígame, el- le, le calculamos el raíz de 2 en la primera derivada, ¿verdad? todo es en la función, no en la primera derivada, todo es en la función original, cuidado, eso me faltaba, creo que quería, Ah, ya. Sí, todo porque no me salió. porque si calculo en la derivada me va a salir ceros, ¿sí? Todos los cálculos numéricos se hacen en la función original porque este es mi modelo matemático. Cuidado, se equivoque. Porque reitero, si yo reemplazo el menos raíz de 2 acá, obvio me va a salir que ceros, el más y el menos. A ver, vamos a ver. 4, 6, 5, 6. 4, 6, 4, 4 ya. Estos son los dos valores. Gracias, Katherine. Ya. Eh, qué tontera. ¿Qué le quité de aquí? ¿Dónde está la calculadora? No, se me fue todo lo que hicimos. Qué tontera. Ya nada. Le hago rapidísimo otra vez. A ver. Esto era. Esto era 3. Lo que había dicho la primera parte, le saco la derivada. F' es igual a 3x al cuadrado menos 6. Le igualo a 0. Aquí me salen los dos valores. Voy a separarles más bien. Raíz de 2 y x es igual a menos raíz de 2. ¿Sí? Lo que yo dije hace un momento, evaluémoslo en menos raíz de 2, que me sale 4.565, creo que era el valor, en f de raíz de 2 es igual a 6, a menos 6, perdón, punto 565 menos. Había dicho que la segunda parte es analizar en los valores del intervalo, que sería en f de menos 2, creo que me sale 3, y f de 3, perdón, me sale que es el otro punto del intervalo, me salió 8. Aquí borremos esto y arreglemos esto para que se vea bien. Listo. Menos 6.565. Entonces, ahora le voy a colocar todo en una sola tabla. O sea, les voy a agrupar. El f de menos 2 me dice que es igual a 3. Y el f y el f de 3 me dice que es igual a 8. Aquí, en lo que acabo de realizar esto último, aquí es donde yo determino cuándo tengo un máximo y cuándo tengo un mínimo, ya absoluto si es el caso que estoy analizando, y obviamente los máximos o mínimos relativos. ¿Sí? Podemos ver nosotros que en menos raíz de 2 y en más raíz de 2 tengo mínimos relativos. O sea, desde el concepto matemático, máximo relativo
mínimo relativo, ¿sí? Pero ahora si yo quiero sacar el absoluto, sea máximo y mínimo, le veo toda la tabla. ¿Cuál es el menor valor de toda la tabla? ¿En dónde se da el valor? ¿Cuál es el menor valor que se da en la tabla? Perdón. Mm, seis. ¿Cuál es el menor valor de aquí? F raíz de 2. Menos 6.555. Este es el valor menor en menos 6.56. ¿Y en dónde se da ese valor con respecto en el dominio? Entonces, aquí es donde yo determino en raíz de 2, perdón, en raíz de 2, yo tengo un mínimo, ¿sí? Es decir, en este punto se me está dando un mínimo y en mi caso es un mínimo absoluto. ¿Sí? Un mínimo absoluto. ¿Y cuál es el máximo valor? ¿En qué valor del dominio se da el máximo valor? 3. En 3, porque allí el valor vale 8. Entonces aquí yo digo, en el valor de 3, yo tengo un máximo absoluto. ¿Estamos? Entonces, la pregunta que me hacían hace un momento en el caso del ejercicio anterior, ¿por qué no teníamos un máximo absoluto? Quedó claro el por qué no. En este caso es diferente porque el análisis está siendo desarrollado en un intervalo. El procedimiento, como digo, es de esta manera. Por su propia naturaleza, yo de la función aplico este criterio de la derivada, esta condición de la derivada de igualarle a 0, y obviamente luego le analizo en los intervalos que me estaría dando el problema. Y luego vengo acá y les comparo. Por eso decía hace un momento, la salida es lo que me dice cuándo tengo un máximo, cuándo tengo un mínimo en el procedimiento que estamos desarrollando. Más adelante vamos a ver que aunque yo no conozca esta tabla de aquí, van a ver que solamente analizando el dominio, la entrada, yo ya sé cuándo es un máximo o un mínimo. ¿Sí? Un máximo o un mínimo, inclusive absoluto o relativo. Bueno, eso ya veremos en algunos ejercicios más adelante. ¿Estamos? Preguntas. No sé si queda claro el procedimiento o el desarrollo. Ahora, supongamos este mismo ejercicio. A ver, vamos a borrar todo esto. Voy a borrar todo esto. Supongamos el mismo ejercicio, pero no consideremos el intervalo de 2 a menos 2. ¿Sí? Esto no debe haberle borrado. Esto ya, quitémoslo esto de aquí. Hagamos cuenta que el problema me daba y me dice, analice la ecuación matemática y saque los extremos de la función, relativos o absolutos. ¿Sí? Aquí lo que tengo que hacer es exactamente la primera parte se repite, o sea, no voy a dejar de hacer esto. F de x, esto no era de haberle borrado hace rato, no importa. X al cuadrado menos 6 igual a 0, ya sabemos que me da un x1 igual a raíz de 2 y un x2 igual a menos raíz de 2. Y ya sabe cuáles son estos valores. Entonces aquí la pregunta es la siguiente. Esto es menos raíz de 2. Hay máximos y mínimos relativos. Si el problema hubiera sido planteado, saque los extremos de la función x al cubo menos 6x menos 1. Hay máximos o mínimos relativos, perdón, máximos o mínimos absolutos. Hay máximos o mínimos, hay máximos o mínimos absolutos. ¿Hay o no hay? ¿Quién me dice? Porque el procedimiento ha sido hasta allí. ¿Perdón? No hay, No hay. ¿Por qué? porque vale infinito, infinito. Correcto, porque la función, si ustedes observan, yo comienzo a tomar valores menos 3, menos 4. Se puede ver que los valores de salida, bueno, en este caso van hacia más, hacia menos infinito. Y en el caso de acá del 3, 3,5, 4, podemos ver que los valores van hacia valores extremadamente, valores infinitos, ¿sí? Entonces, el mismo ejercicio, pero obviamente condicionado de otra manera, el menos raíz de 2 y el raíz de 2 no van a desaparecer, van a seguir siendo los mismos valores. Lo único que hemos cambiado son las condiciones de análisis en cuanto al valor del dominio. ¿Estamos? Bien. Volvamos acá a la presentación. Listo. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Queda claro esta parte? ¿Sí? De cómo nosotros tenemos que analizar y qué es lo que estamos considerando. Bien.
Esto con respecto a los números críticos, cómo yo los determino, cómo los analizo y cómo los debo de interpretar. Obviamente los números críticos, reitero, son valores del dominio que yo determino al aplicar la primera derivada e igualarle a 0, ¿sí? Ahora, un aspecto bien importante es un tema que vamos a ver a continuación, es lo que se conoce como el teorema de Rolle, y luego veremos el teorema del valor medio, que más o menos es una extensión del teorema de Rolle, es una generalidad del teorema de Rolle. Dice, el teorema de Rolle se lo aplica bajo ciertas consideraciones matemáticas que se deben de cumplir, y es justamente la determinación del punto en donde yo voy a tener una pendiente igual a 0. ¿Sí? Pero ¿cuáles son esas condiciones matemáticas que se deben de cumplir? Lo primero es que yo le analizo en un intervalo cerrado. Y obviamente en el intervalo cerrado la función debe de ser continua. Una primera característica que tenemos aquí denotada para poder aplicar y desarrollar el teorema de Rolle. Una segunda condición es que sea continua y obviamente que sea diferenciable en el intervalo AB. Ya sabemos qué significa que sea diferenciable, que yo pueda encontrar los diferentes valores de la derivada en cada uno de los puntos que estarían contenidos entre A y B, ¿sí? Para que sea diferenciable. Y la tercera condición es que como yo estoy analizando un intervalo cerrado A y B, los valores del intervalo, es decir, f de A y f de B, tienen que ser el valor de 0. ¿Sí? Para poder aplicar el teorema de Rolle. El teorema de Rolle lo que establece y lo que mencioné hace un momento es justamente determinar el valor del dominio contenido entre A y B en donde la pendiente sea igual a 0. ¿Sí? Eso es lo que yo debo de determinar o lo que yo debo de analizar. Lo que está aquí definido. Encontrar el número C que esté contenido en el intervalo AB tal que f' de C sea igual a 0. Justamente la pendiente de la recta tangente a la curva con pendiente igual a 0, geométricamente una recta paralela al eje X. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos este ejercicio, x al cubo menos 4x al cubo menos 9x. Y lo que me pide es verificar para tres condiciones. Primero, el mismo ejercicio para el intervalo menos raíz de 2 a 0, de 0 a 3 medios y de menos 3 medios a 3 medios. ¿Sí? El mismo ejercicio vamos a analizar. Vamos a ver, pongámosle en una pizarra. 4x, 9x. Y si tengo la función f de x. ¿Sí? Y el primer análisis me dice, analicémosle menos 3 medios a 0. Bien. Lo que yo tengo que verificar es que se cumplan las condiciones. Bueno, la primera es un polinomio, reitero. Los polinomios se caracterizan por ser funciones continuas en todo su dominio, diferenciables en todo su dominio, ¿sí? No tenemos problema con esas dos primeras características. Lo que sí debo de verificar es la tercera, que f de menos 3 medios, sustituyendo acá, vamos a tener 4 por menos 3 medios, esto elevado al cuadrado, menos 9 sería en este caso por 3 medios. Sí, aquí me va a quedar ¿cuánto? Serían 9, perdón, aquí es al cubo. ¿No es cierto? Esto me va a quedar menos, aquí me falta el signo negativo. Aquí me va a quedar, sería 27. Aquí me va a quedar 8, me va a quedar menos 27 medios. Y acá me va a quedar 27 medios. Esto es igual a 0. Se cumple. Y el f de 0, como se puede observar,
Haciendo la sustitución me da 0. Entonces se cumple la tercera característica para la aplicación del teorema de Rolle. Bien, entonces lo que hago a continuación es obtener la derivada. F' de x sería 12 x al cuadrado menos 9. Y lo que hago aquí a continuación es justamente bajo esas características que acabamos de determinar. Esto es decir, me interesa encontrar el valor de c, que vendría a ser 12 c al cuadrado menos 9 igual a 0. Para que la pendiente sea 0, porque cumple las tres características: continua, diferenciable, y obviamente la tercera es que sus intervalos, los valores evaluados en sus intervalos, me dan como resultado 0. Entonces, despejando aquí c, para este ejercicio me va a quedar 9 sobre 12, esto elevado o sacado la raíz cuadrada, ¿sí? Me da dos resultados por la radicación, me va a dar el más menos, y aquí también es algo bien importante que yo tengo que analizar, porque aquí a veces se comete un error. Más menos, me va a quedar más, me quedaría 3 sobre 2 raíz de 3, y menos 3 sobre 2 raíz de 3. Racionalizando, a ver, esto me quedaría raíz de 3, me va a quedar raíz de 3 sobre 2 si no estoy mal. Vamos a ver, raíz de 3, sí. Y acá me quedaría menos raíz de 3 sobre 2. De estos dos resultados, ¿cuál debo de tomar? ¿El positivo o el negativo? ¿Cuál debo de tomar? Porque esta es una parte bien importante cuando yo saco los resultados. ¿Cuál de estos dos resultados está contenido en el intervalo de análisis? El negativo. El negativo. Entonces, este se desecha por no ser parte del resultado. Entonces, quiere decir que el punto, el valor del dominio en donde voy a tener una pendiente igual a 0, en este caso para mi ejercicio y para la determinación del intervalo, es c igual a menos raíz de 3 sobre 2, que está contenido acá, ¿sí? Entonces, recuerden, esta es parte del desarrollo matemático del ejercicio, determinar de manera adecuada cuál es la solución, ¿sí? Y ustedes observan, aquí no tengo ninguna gráfica, no he hecho ninguna gráfica. Todo esto es analítico nada más en el desarrollo, pero obviamente la interpretación, ¿sí? Bien, esta sería la aplicación del teorema, que prácticamente es lo que nosotros habíamos desarrollado hace un momento, o sea, igualarle a 0, porque esa condición me permite encontrar el valor de c, que obviamente se entiende es un número crítico del problema dado este intervalo de análisis. ¿Sí? La aplicación del teorema de Rolle. Los otros dos intervalos les dejo para que ustedes lo analicen, lo desarrollen y hagan la aplicación de esta característica. El teorema del valor medio. ¿Sí? Como Una pregunta. dígame. ¿No hay ningún inconveniente si se trabaja con decimales o es necesario las fracciones? A ver, yo mi recomendación, por la manera que yo presenté los resultados, ¿se refiere a eso? Sí, o simplemente podemos en vez de 3 medios 1.5, o es necesario las fracciones. A ver, justamente sí va la recomendación. Ustedes pueden trabajar, a ver, voy a tener usted que calcular raíz de 3 sobre 2, que le va a salir, ¿cuánto le sale? 0,800 y algo más, no sé, lo que salga numéricamente. En la matemática, o en esta parte de la matemática, los resultados por lo general se acostumbran a expresarlos como yo lo hice hace un momento. No me interesa el valor exacto numérico de 0,800 y algo lo que me salga. Eso ya les dejo a su criterio, no hay problema. Lo que sucede es que cuando ustedes necesiten luego otro valor para hacer los cálculos, cuando comienzan a utilizar los números decimales, ahí es cuando a veces se vuelve un shampoo el ejercicio, se vuelve hasta molesto. Pero en los ejercicios, como digo, de este índole, por lo general, representarle como raíz de 3 sobre 2 o el resultado raíz de 8, dejarle así está bien. No necesito que le evalúen necesariamente, ¿sí? Eso ya queda a su Ya, profe. Gracias. Y eso no es problema.
Para que se vea de dónde sale, eso sí. Eso sí les voy a pedir, porque si alguien me dice en 2 pasos y me sale que el resultado es 0,85 y yo no veo de dónde sale por la parte de calificación, vamos a tener ahí ciertos inconvenientes, ¿sí? Pero ya la parte numérica eso no es relevante para decir que he hecho mal. El procedimiento es lo que me interesa muchas de las veces. Bien, el teorema del valor medio, como dije hace un momento, en realidad es una generalización del teorema de Rolle, y ya van a ver el por qué. Aquí nuevamente se aplican ciertos criterios o ciertas características a tener presente para aplicar el teorema de Rolle, ¿sí? Perdón, para aplicar el teorema del valor medio. Y esas características son las que se deben de cumplir son, la primera, que la función sea continua en el intervalo cerrado AB, que es lo que habíamos visto en el teorema de Rolle, que sea continua. Y la segunda es que sea diferenciable en el intervalo AB. De igual manera, como tenemos en el caso anterior, también diferenciable. La que no se considera en el teorema del valor medio es la tercera, en donde me decía la evaluación de los intervalos inferior y superior tenían que ser iguales a 0. Aquí esto no se lo considera, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que nosotros tratamos de determinar? Lo que se trata de determinar aquí es igualmente un punto en donde se va a tener una recta tangente también a la curva, pero con una característica completamente diferente. No tiene que ser necesariamente igual a 0. Por eso digo, esta es una generalidad del teorema de Rolle. Si ustedes observan en la gráfica, ¿no es cierto? Que se puede observar que esta es una función continua y diferenciable. Entre el punto A mayúscula y el punto B mayúscula, perdón, tenemos los pares ordenados A, F de A y B, F de B. Y entre esos dos puntos yo puedo trazar esta recta que recuerden cómo se llamaba. Recta secante. ¿No es cierto? Esa era la recta secante. Y si yo conocía el punto A y el punto B de esa recta secante, yo puedo sacar su pendiente. Y la pendiente de esa recta secante era igual a F de B menos F de A sobre B menos A, ¿no es cierto? Eso es lo que yo puedo obtener, porque estos son datos que yo los voy a conocer. Ojo, el punto A y el punto B. Entonces, lo que se busca, dadas las características geométricas de continuidad y de diferenciabilidad, es hallar un punto del dominio o que le pertenezca al dominio B, tal que yo voy a establecer una recta tangente paralela a la recta secante. ¿Sí? Esa es la definición del teorema del valor medio, como podemos observar. Es decir, que esta derivada me permite encontrar el valor de C, en donde yo voy a encontrar una pendiente, y ustedes saben geométricamente, cuando una pendiente M1 es igual a M2, ¿qué decimos que son esas dos rectas? ¿Qué son esas dos rectas cuando las pendientes son iguales? ¿Paralelas quizás? Son paralelas, correcto. Entonces, ese es el criterio matemático que me permite definir el teorema del valor medio. Encontrar este punto C o los puntos C, porque pueden ser varios también, ¿no? Eso ya depende de la función o del problema o de mi intervalo o de mi dominio. Entonces, obviamente, pueden aquí ustedes observar que lo que yo voy a encontrar, aquí me está dando la pendiente de la recta secante. Y obviamente aquí vamos a encontrar la pendiente de la recta tangente. Entonces, es lo que está definido aquí. Pendiente de la recta tangente va a ser igual a la pendiente de la recta secante. Pero lo que determinamos es justamente este valor de C, donde se cumple esta característica. ¿Sí? Lo que define como el teorema del valor medio. No sé si queda claro. Preguntas, tal vez, para hacer este ejercicio que está ahí planteado. ¿Alguna duda? Bien, hagamos este ejercicio, x al cubo menos 2x, perdón, menos x al cuadrado menos 2x. Desarrollemos este ejercicio, me dice, verificamos el teorema del valor medio en el intervalo 1 para hallar el valor de C, lo que acabamos de mencionar sería
sería x al cubo. Ah, perdón. Dice, tengo f de x, dice que es igual a x al cubo menos x al cuadrado, me parece que era menos 2x, ¿no es cierto? En el intervalo 2, 3 creo que era a 1, 3, dice, analicémosle en el intervalo 1,3. Reitero, no necesariamente yo utilizo una gráfica, que me ayuda, sí, eso es verdad, la gráfica muchas veces ayuda para ciertas cosas o ciertas interpretaciones. Pero bueno, reiterando nuevamente lo que habíamos dicho y aplicando las propiedades del polinomio, el polinomio es continuo y es diferenciable. Bien, entonces para hacer el procedimiento y aplicar y encontrar este valor de C, que es lo que me interesa, lo que hago a continuación es evaluar los valores. En f de 1 me daría 1 sería, me parece que sale menos 2, ¿estoy bien? Y en f de 3 era menos 2, sí, menos 2x. Y en f de 3 vamos a tener 27 menos 9, 18. 18 menos... Dárame verificando si estoy bien o estoy mal. Sería, me parece que tengo 12. ¿Estoy bien? Los resultados. 1, 1, 2, 3. Me queda menos 2 aquí. Y acá me quedaría 12. ¿Estamos? A continuación, ¿qué es lo que hago? Yo puedo sacar la pendiente de la recta secante. Ya tengo los datos. Tengo el par ordenado. Aquí yo acabo de determinar el par ordenado 1, menos 2 y el par ordenado 3,12. ¿Sí? Eso es lo que acabo yo de sacar. Y yo puedo sacar la pendiente de la recta secante entre estos dos puntos que son de la curva. Entonces aquí voy a tener, sería 12 menos 2, y aquí voy a tener 3 menos 1. Me queda 14 sobre 2, me queda que es una pendiente de 7. Y lo que le sigue es sacar la derivada de la función f de x viene a ser igual a 3x al cuadrado menos 2x menos 2. ¿Sí? Y lo que habíamos dicho, el teorema del valor medio establece de que, ¿esto qué me ayuda a encontrar esto? Esto me ayuda a encontrar la pendiente de la recta tangente, cuando yo le evalúo en un punto, ¿no es cierto? Yo sé que es una función, pero si le evalúo en un punto me permite encontrar la pendiente de la recta tangente. Y lo que yo había colocado es lo que se debe de igualar para encontrar el valor de C, es que estas dos pendientes deberían de ser iguales. Es la relación que habíamos dicho. Es decir, f' de C, este es el valor a buscar en el problema, y obviamente la relación que se había visto en la presentación, f de A menos f de B sobre B menos A. Esto vale 7 y esto es la derivada. Es decir, aquí mi ecuación quedaría escrita como 3c al cuadrado. Le pueden sustituir por c o por x. Eso no es relevante, ¿no? O sea, no pasa nada si le dejan en x. Si tendrán eso presente, eso es ya muy subjetivo. Y esto dice que es igual a 7. Aquí está el problema que yo tengo que resolver. ¿Sí? Me quedaría 13 al cuadrado menos 12 menos 9. Esto igualado a 0. Bueno, aquí creo que aplicaría yo la fórmula directamente para obtener. Sería C es igual a 2 más menos 4ac sería 4 menos 4ac sería 27. 27 por 4, ¿cuánto me da? 54, 108 sobre 2a sobre 6. Obviamente aquí yo voy a tener dos valores de C. No sé si me dan calculando esto, por favor. Aquí sería C es igual a 2 más menos 112 sobre 6. 112 factorizando me da 56. La mitad sería 28. Aquí la mitad 14 y aquí la mitad 7. Esto le puedo yo escribir de la siguiente manera. 2 más 4 raíz de 7 sobre todo sobre 6 y 2 menos 4
raíz de 7 sobre 6. Numéricamente, no sé si alguien me da calculando para saber si está dentro del intervalo, porque yo tengo que analizarle dentro del intervalo. Fijo este valor, creo que no va. Estoy casi seguro que ese valor no va. No sé si ese va a ser negativo. Este valor va a ser negativo. No sé si me dan calculando el 2 más 4 raíz de 7 sobre 6. ¿Cuánto sale numéricamente? ¿Cuánto? Sale 2.097. 2.097. 097. Este valor me va a salir negativo. Estoy segurísimo. Vamos a ver, alguien creo que también me dio calculando los dos valores. Ya, dos. Gracias, Emily. Sí, este valor me va a salir negativo. Estoy segurísimo. El 4 raíz de 7 sobre 6. Por lo tanto, este valor no se considera. O me sale positivo, no sé, a ver. Pues, ya, menos 1.44. Gracias, Emily. Sí. Este valor al ser negativo, fuera. No se toma en el problema. Por lo tanto, el 2.097 es parte de la solución. Es decir, que en C, que en el valor de C igual a 2.097, yo voy a hacer que se cumpla esta condición de aquí. B menos A. Aquí es B menos A. ¿Estamos? Preguntas. No sé si queda claro, como digo, no es el procedimiento, pero la interpretación es esa del teorema del valor 9. Esta aplicación del teorema del valor medio puede ser muy importante en ciertos análisis matemáticos, porque eso me puede dar un punto de operación. ¿Sí? Recuerden que nosotros encontramos valores del dominio, ¿sí? Sujetos a ciertas caracterizaciones de la salida. Y lo que a mí me interesa es encontrar frecuentemente en qué valor del dominio se cumple esta condición. Como digo, cuando veamos ya la parte de la optimización, van a ver que yo lo que hallo siempre es del dominio, porque la optimización, me adelanto a lo que es como tal, la optimización es encontrar un punto en donde una función, dependiendo de lo que yo quiero hallar, maximiza o minimiza una función. ¿Sí? Y un claro ejemplo de esta idea de maximizar y minimizar son dos funciones matemáticas que las habíamos descrito anteriormente, la función de costo y la función de ingreso. Entonces, la maximización a mí se me aplica ¿para qué? Para la función de ingreso. Yo quiero encontrar un punto óptimo de operación, es decir, un punto del dominio que me permita mejorar mis ingresos, es decir, maximizar mis ingresos. Lo contrario sucede con la función de costo. De igual manera, yo quiero encontrar un punto del dominio que me minimice, ¿qué? Mis costos, ¿sí? Y ahí es donde se aplica la idea de la optimización como tal. Bien, preguntas. No sé si hay alguna duda. De igual manera, ahí les dejo un ejercicio para que ustedes practiquen y vean justamente lo que acabamos de desarrollar. Esta función x a la 2/3, evalúen menos 2 a 2 y vean qué es lo que sucede. ¿Sí? Este ejercicio es bastante interesante porque van a ver algunas cositas que son muy, muy interesantes. Desarrollarán el problema, ¿sí? Aquí está el primer ejercicio. ¿Sí? Esta es la gráfica del primer ejercicio. De 1 al valor de 3. ¿Sí? Y el valor que me dio era 2.09, me parece, no, 2.9 quiere decir que es aquí. No está hecho toda la gráfica porque el valor de 3 se va muy hacia arriba. Pero la recta secante era esta, así. Y obviamente lo que nosotros encontramos es este punto de aquí. Este punto de 2.09, porque el otro que era negativo queda fuera del intervalo de análisis. Esta gráfica es del segundo ejercicio que le digo que vean ustedes. ¿Sí? Que le analicen. Y vean si es que aquí pueden encontrar el valor medio. ¿Sí?
Y ahí me cuentan el día lunes de la próxima semana para ver qué es lo que han analizado. Esta es la gráfica del otro ejercicio, del de aquí. Es esta gráfica para este problema. Bien. Lo que vamos a ver a continuación. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, tal vez alguna inquietud antes de avanzar y ya irnos metiendo ya a temas un poquito más importantes y de aplicación. ¿Alguna inquietud? Un segundito para solamente. A ver. Quiero hacerle. Solo quiero hacer unas cuestiones para poder. Listo. Se lo he hecho así de feo. Ya compartí. Bien. Ahora vamos ya a entrar a lo que se conoce como el criterio de la primera derivada, que no es más que formalizar un poquito lo que ya hemos visto anteriormente y utilizarlo dentro de las aplicaciones, vuelvo a reiterar, en lo que es la representación gráfica. Y esto se conoce como el criterio de la primera derivada. Bien, el concepto o la aplicación del criterio de la primera derivada busca es determinar cuál es el comportamiento de una función en un intervalo, es decir, dar las características o ciertas características fundamentales de una función desde el punto de vista gráfico, ¿sí? Obviamente, nuevamente se debe de cumplir ciertas características para hacer este análisis y una de ellas es justamente la continuidad de la función. Bien, y aquí nosotros con el criterio de la primera derivada ya podemos determinar algo que ya se había mencionado anteriormente, la definición cuando una función es creciente y decreciente. Pero recordemos lo que nosotros habíamos visto anteriormente en el capítulo de funciones. Yo puedo determinar o analizar cuando una función es creciente, pero es un método, yo digo un poquito, utilizo este término empírico de la determinación cuando una función es creciente. Recuerden ustedes, en las funciones se veía esta característica de la siguiente manera. Dice, yo tengo un valor de x que le pertenece al intervalo AB, ¿sí? Es decir, puedo tomar cualquier valor que esté contenido entre A y B. Y yo establezco que una función es creciente, ¿no es cierto?, cuando para todos los valores de x que yo considere, es decir, un x1 y un x2, recuerden que habíamos nosotros mencionado que por notación matemática el x1 siempre va a ser un valor menor a x2 dentro de la posición de la recta numérica. Perdón. Esta era la condición que nosotros manejábamos, la que está aquí dispuesta. Es decir, x1 siempre está colocado como límite inferior y x2 como límite superior. Obviamente este es el intervalo AB y por lo tanto este x1 y este x2 yo lo puedo tomar que estén siempre contenidos entre el intervalo A y B, ¿no es cierto? El x1 y el x2. Pero con esta característica. Y en el momento que yo evalúo
f de x1 y f de x2, para cualquier combinación que yo haga de x1 y x2, si se cumple esta restricción, yo decía, la función es creciente, ¿sí? Y lo mismo sucedía si hacía el concepto de la función decreciente. Aplicaría exactamente lo mismo. Digo, este es el intervalo AB. Aquí yo tomo dos valores con la condición o esta restricción que se mantiene. Esto no cambia con respecto a la de acá arriba, ¿sí? Pero, sin embargo, aquí decíamos, en el momento que hago la evaluación de f de x1 y f de x2, y esto es f de x1, aquí, si se cumple esta restricción para todas las combinaciones que yo haga entre x1 y x2, decíamos, la función es decreciente en el intervalo AB. ¿Cuál es el pero de esto? ¿Cuál es el pero de esto? ¿Sí? Que yo tendría que hacer un testeo de varios valores o de por poco de todos los valores que están contenidos entre A y B. ¿Sí? Y aquí se puede perder cierta información o se puede perder ciertas características de la gráfica. Por ejemplo, hago exactamente lo mismo. Digo A, B. Ojo, yo no conozco la gráfica, ¿sí? Eso quiero que quede bien claro. Yo voy a tomar esta información para representar la gráfica. Pero supongamos que yo tengo algo así. Reitero, yo no conozco cuál es la gráfica. Y digo, muy bien, esto es de x1. Y digo, esto es de x2. A ver, perdón, aquí hagamos de esto. Un ratito le voy a borrar esto. Porque quiero exagerar una cuestión. Ya. Ya. Y esto es x2. Muy bien, digo, evalúo x1. Yo no conozco, ojo, ¿no? Les reitero, yo solamente estoy echando aquí la representación gráfica. Bien. Déjenme ver, un ratito voy a borrarle una cosa porque quiero exagerar algo. Que se vea lo siguiente. Borrémosle esto. Y hagámosle, ¿no es cierto? Sí. Ya. Listo. Aquí yo tengo f de x1 y f de x2, ¿no es cierto? Reitero, pues en señores, yo no conozco la gráfica. Les hago la pregunta. ¿Se cumple la condición x1 con respecto a x2? ¿Se cumple esta condición? ¿Está cumpliéndose de lo que hemos mencionado? ¿Se cumple o no se cumple? Sí, ¿No es cierto? Gracias, Verónica. Ahora, evalúo f de x1 y evalúo f de x2. ¿Qué condición se cumple allí? Con respecto a f de x1, con respecto a f de x2. ¿Qué debe de ir aquí? ¿Qué operador? que f de x1 es menor que f de x2. Listo. De acuerdo a la definición que acabamos de manejar, ¿no es cierto? Estoy poniendo en caso esta condición. No conozco yo la gráfica. ¿Cuál debería ser mi conclusión con respecto a eso? ¿Qué diría yo? La función es Creciente. creciente. Gráficamente, ¿es verdadero o falso? Ahora estamos usando la gráfica, digo, por eso quiero que le vean. Gráficamente, ¿eso es verdadero o falso? Falso. Falso, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, bajo este criterio matemático, yo podría perder esa perspectiva. Cosa que no va a suceder justamente con el concepto de la derivada. ¿Y de qué manera utilizamos la derivada? Creo que ya lo habíamos mencionado, ¿no es cierto? Lo que se interpreta en este caso es el signo de la derivada. No se interpreta el valor numérico y no porque no tenga importancia. Bien, entonces, en el momento que yo evalúo la derivada de una función y la puedo analizar en un intervalo, porque esa es la parte bien importante, yo analizo en un intervalo de A a B, ¿sí? Su signo, yo voy a establecer lo siguiente. Cuando su derivada es positiva, dentro del intervalo AB, entonces yo digo que la función es creciente. Y cuando su derivada es negativa, lo que yo digo es su función es decreciente. Ahora, ¿cuál es la diferencia con lo anterior?
que yo aquí necesito dos valores de entrada. Un x1 y un x2 para posicionar, ¿no es cierto?, dentro del dominio y evaluar a la función. En el caso de la aplicación de la derivada, yo necesito únicamente un valor, un único valor. Y lo que interpreto, vuelvo a reiterar, es su signo positivo, pendiente positiva, quiere decir que la función, perdón, a ver, voy a tratar de trazar el, no se me traza, a ver. Lo que yo estaría interpretando es esto. Pendiente positiva, con signo positivo, y acá, pendiente con signo negativo. ¿Sí? Y vamos a ver aquí también si estas características que se deben de cumplir por lo que yo acabé de mencionar, yo únicamente aquí considero un único valor, ¿sí? Y ya van a ver, con esta primera característica yo puedo determinar incluso el concepto de máximos y mínimos, ¿sí? Una primera parte, aunque luego se va a simplificar aún más. Bien. Entonces ya tenemos, como digo, algo esto ya lo habíamos nombrado anteriormente, ya tengo una manera de interpretar la derivada con respecto a la curva. Cuando es creciente, cuánto es decreciente. Bien. Un poquito en esta gráfica se representa ciertas características que se pueden dar en la interpretación de la derivada, ¿no es cierto?, de lo que habíamos visto anteriormente. Aquí es un máximo, aquí tenemos un mínimo, aquí estaríamos analizando en el intervalo inferior, ¿no es cierto? Recuerden que hay funciones que aunque sean continuas, no son diferenciables, pero sí me marcan un máximo o un mínimo. Recuerden los ejercicios que hicimos anteriormente. Aquí tenemos esta condición que es un mínimo. Aquí habíamos dicho que hay valores críticos, como en el caso del punto F, en donde no se me da ni un máximo ni un mínimo, pero es un punto crítico que también sale de la puede salir de la primera derivada. Y acá tenemos otra característica también, que aunque no me dé un máximo y un mínimo, recuerden un ejercicio que vimos anteriormente, sin embargo la función no era diferenciable en este valor de aquí, lo cual implicaba que este es un valor crítico, pero reitero, no necesariamente me da un máximo o un mínimo. Recuerden que decíamos, yo voy a tener aquí una recta tangente. En todos estos casos, en el B, en el C, en el E, en el F y en el G, yo voy a tener rectas tangentes. Y esa condición sale de igualarle a 0. Ahora, de pronto, no sé si alguien, lo que yo hice en esta gráfica, ¿no es cierto? Yo decía, esto era x1 y esto era x2. No sé si alguien se dijo muy bien, para aplicar la derivada yo solamente tomo un valor. Entonces aquí es donde va a encontrar, vamos a considerar este hecho matemático de hacer x igual a 0. ¿De qué manera lo vamos a establecer? Ya vamos a ver con un ejercicio, pero vamos a ver lo que yo había mencionado hace un momento. Con el criterio de la primera derivada, yo puedo establecer cuando una función puede ser un máximo o puede ser un mínimo relativo. No sé si absoluto, pero sí relativo. Haciendo el siguiente procedimiento algebraico. Bien. Nuevamente, las condiciones. La función debe de ser continua en todos los puntos del intervalo AB. Al hablar de continuidad, hablamos de que sea diferenciable, ¿no es cierto? Y lo que nosotros debemos de encontrar es este punto C, ¿no es cierto?, para los dos casos, en donde la función me define que por allí va a pasar una recta tangente de pendiente 0, para los dos casos. Lo que ya hemos venido mencionando, algebraicamente yo saco estos valores de C, pero recuerden, yo no sé si este es un máximo o este es un mínimo. Ni siquiera evaluándoles puedo determinar porque yo no conozco la gráfica. Pero yo sí puedo aplicar lo siguiente.
En el momento que yo calculo el valor de C en estas dos gráficas que están aquí descritas, la pregunta es la siguiente. Yo ya encuentro este valor de C en este o en este caso. Ese valor de C, ¿qué le hace al intervalo AB? ¿Qué le hace ese valor de C al intervalo AB? Recuerden cuando veíamos las inecuaciones y nosotros aplicábamos el método, yo decía, muy bien, encontré el valor este y a la recta numérica, ¿qué le hacía la recta numérica? ¿Qué le hace el momento que encuentre el valor de C? ¿Qué le hace el valor de C al intervalo AB? ¿Quién me dice? Lo que aplicábamos en las desigualdades. ¿Qué le hace el valor de C al intervalo AB? Nadie. A nadie se le ocurre nada. Si yo tengo... Yo tengo el valor de A, tengo el valor de B, este es mi intervalo del dominio. Y digo, encontré el valor de C en donde se va a cumplir la condición de que f' de C vale 0. Gráficamente, ¿qué le hace el valor de C al intervalo AB? Nadie me da una idea qué es lo que hace el valor de C. Le divides, nada más, le divides. ¿Le dividen qué? ¿En cuántos intervalos le divide? 2. 2, en el intervalo de A a C y el intervalo de C a B. Así de simple, entonces eso es lo que hace, no hay donde perderse. Yo tengo un intervalo desde A hasta C y desde C hasta B. ¿Por qué hago esta aclaración? Justamente para complementar en primera instancia lo anterior. Porque alguien puede decir, profe, pero si yo le tomo este valor aquí en X1 y me sale positivo y luego le tomo este intervalo de acá y me sale negativo. Entonces, ¿cómo puedo yo definir cuándo es creciente y cuándo es decreciente? Justamente, con este criterio de aquí, yo le separo a la curva en dos partes. En dos partes, porque este de aquí, el valor de C, justamente me va a determinar sea este punto o el de acá, como digo, sin conocer yo la gráfica, pero me va a permitir hacer el análisis de dos cosas. Yo ya puedo entonces tomar un valor que esté contenido en este intervalo AC y luego un valor que esté contenido en este intervalo C y B. ¿Para qué? Lo primero, tomo un valor que esté contenido aquí y le evalúo en la derivada, ojo, en la derivada. Y si la derivada me sale que es positivo, ¿qué estaría yo diciendo? ¿Qué sucede entre la curva, entre el intervalo AC, cuando me sale que la derivada es positiva? ¿Es creciente? Correcto, es creciente. Lo mismo sucede acá. Si yo tomo un valor de acá y me dice que la pendiente es negativa, ¿qué me estaría diciendo? Que en el intervalo CB, ¿qué es lo que pasa? Es decreciente. Es decreciente, correcto. Ahora, ¿cómo voy a utilizar ahora esta información para establecer si este punto es un máximo o un mínimo? Porque reitero, yo no conozco la gráfica de la función. Eso quiero que quede súper claro. Entonces, si con este análisis que acabo de desarrollar, muy bien dije, tomé el valor entre el intervalo AC y me da que es una derivada positiva, y tomo un valor de acá y me da una derivada negativa con esta característica, yo ya puedo decir entonces lo siguiente, que cuando hay un cambio del signo de la derivada de positivo a negativo, quiere decir que en el valor de C yo tengo un máximo. ¿Sí? Esto se va a simplificar mucho más cuando veamos el criterio de la segunda derivada, pero esta ya es una primera manera de determinar, ahora con más certeza, que C es un máximo. Ya no tengo que necesariamente calcularle numéricamente como hicimos en los ejercicios anteriores. Yo ya digo, este es un máximo relativo. Yo ya le posiciono a que C, siendo un número crítico, y si se cumple esta característica de la derivada, el análisis de los signos,
pasa de más a menos, ¿sí? De más a menos, yo ya puedo entender entonces que allá hay un máximo. Y lo mismo sucede en el otro caso. Si ustedes observan, haciendo la misma consideración, tengo el intervalo AC y tengo el intervalo CB. Muy bien, aquí me sale que la pendiente es negativa. Primero, ¿qué diríamos que allí, cómo se comporta la función en el intervalo AC cuando la pendiente es negativa? Decreciente. Decreciente. Y toma ahora un valor que está contenido entre C y B y es positiva. ¿Qué decimos? Que es creciente. Es creciente. Entonces, este cambio de signo, que vendría a ser desde pendiente negativa y cambia a pendiente positiva, conocido esta característica, yo diría que el valor de C, ¿qué es? Es un mínimo. ¿Sí? Entonces ya ven que yo ya tengo herramientas para poder ya ahora caracterizar a los números críticos. Recuerden lo que acabo yo de mencionar. Yo cuando calculo los números críticos, yo no sé si son máximos o si son mínimos. No lo sé. ¿Sí? Pero con este análisis que acabo yo de desarrollar, yo ya podría establecer entonces el X1 va a ser un máximo, el X2 un mínimo, etcétera, etcétera. Porque recuerden que los valores de C que he calculado donde la pendiente vale 0, lo que hacen es dividir el intervalo de mi análisis. ¿Sí? Eso es importante. Que lo tengan también bien claro. Por eso decía, el momento que encuentro el valor de C, donde me dice que la derivada vale 0, ¿sí? Lo que hace en primera instancia es dividir el dominio. Dividir en dos intervalos, en este caso, pueden ser infinitos, eso ya depende de la función. Entonces digo, el intervalo va desde A hasta C y va desde C hasta B. Ahí es donde analizo el signo de la pendiente. Y si hay un cambio de pendiente, como lo que acabamos de determinar, yo ya puedo establecer, este valor de C1 resultó ser un máximo, este resultado de C2 resultó ser un mínimo. Y eso depende, obviamente, de cómo sea el comportamiento de la pendiente. O inclusive, porque va a haber casos, como habíamos visto, como el de aquí y el de acá, que ustedes van a darse cuenta. Yo solo presumo que esto es un número crítico. Pero en el momento que hago este análisis de las pendientes, van a darse cuenta que aquí me va a decir, aquí la pendiente no cambia. Sigue siendo positivo. Por lo tanto, este no es ni un máximo ni un mínimo. Tiene otra denominación, que ya lo veremos más adelante. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el procedimiento que se va a seguir? Muy sencillo. De hecho, ya lo he dicho de alguna manera en la explicación de esta gráfica. La primera, calcular la derivada, ¿no es cierto? El f'. Obviamente, hallar los puntos críticos de f, ¿bajo qué condición? De poner la derivada o igualarle a 0. O la otra, recuerden cuál es. Determinar los valores donde la función no existe, cuando no es diferenciable. Sí, esos son estos casos. Recuerden que estos casos de aquí y el de acá. Perdón, borrémosle porque está muy charro. Sí, volvamos a los pasos. Aquí le voy a borrar también para un poquito ver los pasos. Reitero, los pasos ¿cuáles son? Calcular la derivada de f de x, ¿no es cierto? Segundo, hallar los puntos críticos, que no es más que analizar estas dos condiciones que se pueden presentar. La primera, igualarle a 0, ¿sí? Si le igualo a 0, me van a dar estos casos. Sería, cuando igualo a 0, me darían estos resultados. Este y el de acá. Estos también, perdón, y este también. La otra que se puede dar es que f' no exista. ¿Sí? Y esos casos gráficamente son estos. Recuerden el análisis que hicimos de la ecuación de esa recta cuando hacíamos el problema que era una función mixta. Ese es un caso. Y el otro era me recuerdo, si no estoy mal, era la función que estaba analizada f de x igual a raíz cúbica de x, me parece. Y este es otro caso que se puede presentar, en donde se restringía
el valor del dominio debido a que se daba división, aquí en el caso de acá se daba división para 0, y acá decíamos es porque si analizamos la diferenciabilidad, no se daba la diferenciabilidad para este tipo de problemas, ¿sí? Entonces, estos también son valores críticos, recordarán eso. Y obviamente luego aplicar el criterio de la primera derivada, porque con estos puntos críticos, lo que hacen los puntos críticos bajo estas condiciones, lo que hacen es segmentarme mi intervalo de análisis. Yo voy a tener aquí un punto crítico, punto crítico, punto crítico, dependiendo de estas dos características, y lo que hacen es segmentarme el intervalo de análisis. Y aquí es donde yo voy analizando las derivadas. Y voy viendo si se cumple lo de acá también, ¿sí? Para establecer si es máximo, si es mínimo, etcétera, etcétera. Y con eso ya puedo ir dando ciertas características o ciertas interpretaciones de la gráfica. Veamos el siguiente ejercicio, para poquito ver el procedimiento. A ver, un ratito, déjenme ver, porque aquí no se observa lo que está acá. A ver, déjenme ver. Aplicación de la derivada. Un ratito, quiero ver aquí. Diseño de la tabla porque no se ve. Cambiarle. Ya, creo que ahí se ve mejor. Ya, no se veía bien. Listo, tenemos aquí el ejercicio. X al cubo menos 6x al cuadrado más 9x más 1. Nuevamente sabemos que es un polinomio, no está definido el intervalo, por lo tanto yo debo de considerar desde menos a más de infinito mi análisis. Saco la derivada, f' es igual a 3x al cuadrado menos 2x más 9, aplico la condición, ¿no es cierto?, de igualarle a 0 para encontrar los valores que yo defino como valores críticos, y me resulta que es el valor de 3 y el valor de 1. Es decir, la recta numérica en mi ejercicio va de menos a más de infinito, como digo, aquí no está establecido a tal vez algún intervalo. Entonces, lo que hace el valor crítico es segmentar a mi intervalo de menos a más de infinito en 3 intervalos. El primer intervalo va desde menos infinito hasta 1, ¿sí? Desde 1 hasta 3, ¿sí? Aquí sería cerrado, perdón, aquí sería cerrado, cerrado, y desde 3 hasta más infinito. Y aquí es donde yo voy a hacer mi análisis, y para ello construyo una tabla en este sentido. Mi recomendación para que aquí ustedes vayan plasmando toda la información y todo el análisis que yo voy a desarrollar. Bien, si ustedes observan aquí cómo yo he puesto o dispuesto los resultados que acabo de encontrar. Primero el intervalo, desde menos infinito hasta 1, luego el valor de x igual a 1, el intervalo desde 1 hasta 3, x igual a 3 y x mayor a 3. Aquí está toda la información que saqué, en este caso con igualar la derivada y sacar los valores críticos, ¿sí? Recuerden, aquí sería el intervalo desde menos infinito a menos 1 abierto, en esta parte de aquí, de menos infinito a 1 abierto. ¿Por qué abierto? Porque aquí es donde estoy considerando x igual a 1 en la siguiente fila, ¿sí? Nuevamente, entre 1 y 3 abierto, en x igual a 3 y x mayor a 3 también abierto hacia más infinito. ¿Estamos? Un poquito esa es la parte operativa que recomiendo le vayan teniendo presente y que lo utilicen así, porque ahí voy a hacer mi análisis de manera adecuada. ¿Por qué le hago abierto acá? Porque aquí lo que yo voy a considerar, ¿sí?, es analizar el comportamiento no de la función f de x, sino de la derivada, ¿sí? Yo voy a tomar cualquier valor de x, aquí, acá, etcétera. Por eso le dejo aquí abierto. Y reitero, no le analizo el f de x, no le calculo un punto de f de x, sino voy a analizar el signo en la derivada. En el caso de x igual a 1, aquí sí le igualo en la función f de x en la original, porque yo quiero saber cuál es la posición del punto. Eso es diferente. Y también, obviamente, le analizo en la derivada. Ya vamos a ver el resultado que me da. Bien, ahora vamos haciendo cálculos numéricos sencillos y rápidos. Bien, lo que mencioné hace un momento,
yo voy a tomar, reitero, la gráfica no existe. La gráfica no existe, o sea, traten de no tener presente la gráfica que es de esta función, ¿no es cierto? Yo tomo un valor cualquiera. Y lo que acabo de reiterar, no me interesa el punto de f de x. En esta primera instancia, no me interesa. Lo que me interesa es evaluar, reitero, la derivada. Y si yo tomo un valor, ¿qué valor quieren tomar? De menos a 1. Díganme ustedes cualquier valor. Díganme cualquier valor. Menos a 1. ¿Qué valor quieren utilizar? 0,5, 0,2. 0,2. No se compliquen la vida, utilicen valores enteros. Tienen el 0, tienen el menos 1. Recomendación, no se compliquen la vida. No voy a poner 0,75, 0,83, no. Los directos, yo hubiera tomado el valor de 0, porque el 0 está contenido en ese intervalo. Si tomo el valor de 0 y le evalúo en la derivada, aquí, ¿sí? Es decir, f' de 0, reitero, no se complicará en la vida. Me va a quedar que el resultado es 9. Más allá que no me interese el valor numérico en este momento, lo que me interesa es qué cosa. ¿Qué signo tiene el 9? Positivo. Positivo. Si ven, esto es lo que coloco aquí como información. ¿Qué me va a dar esa información? Lo que me está diciendo es que entre el intervalo de menos infinito a 1, la función va a ser creciente, porque su pendiente es positiva. Entonces, gráficamente yo ya me puedo imaginar el concepto de creciente. Yo sé que entonces en ese intervalo la función debe de comportarse así. ¿Estamos? Luego vamos al x igual a 1. Y el x igual a 1 sí le evalúo en la función original, porque es un punto de la gráfica. Y obviamente me resulta que es igual a 5. ¿Sí? Yo posiciono ese punto. Reitero, olvidémonos por un momento que la gráfica es así. Vamos al intervalo entre 1 y 3. Tomemos un valor contenido entre 1 y 3. El 2. No hay donde perderse. Si tomo el 2 y calculo f' de 2, me va a quedar 12 menos 24. 12 me queda menos 3, me parece. A ver, sería... Perdón, estoy haciéndole mal. 4 por 3, 12. 12, sí, 12 menos 24. Me queda menos 12 más 3 menos 3. Listo. Reitero, no me interesa el signo. No me interesa, perdón, el valor numérico. Me interesa el signo. ¿Qué signo tengo allí? ¿Qué signo tengo allí? Negativo. Negativo, es lo que está aquí. Reitero, entre el punto 1 y 3, no me interesa qué valor toma f de x. O sea, aquí tuviera que colocar o interpretar lo siguiente. Entre el 1 y el 3, ¿cuántos valores existen? Entre el valor de 1 y 3. ¿Cuántos valores numéricos existen entre el 1 y el 3? ¿Cuántos valores existen entre el 1 y el 3? 1, 2, 3, 4, 5 o infinitos. 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 Entonces, yo no puedo ir graficando todos los puntos que me darían entre 1 y 3 en la función original. Por eso reitero, aquí no es necesario encontrar los valores que yo le doy para analizar la derivada. Bien, sigamos avanzando. Ya sabemos que es creciente de creciente. ¿Sí? En x igual a 3. Perdón, el x igual a 1 evalúo la derivada y obviamente me tiene que dar 0 porque nació de acá, en este caso, en este ejercicio. Lógico, me tiene que dar 0. El x igual a 3 también le evalúo en la función original y obviamente me da este punto. Y obviamente en la derivada me tiene que dar 0 porque nació de allí. Y lo último que me toca analizar es el último intervalo que es de x menos a 3. Si yo doy el valor de 4, a ver. Doy el valor de 4. F de 4. ¿No es cierto? Me va a quedar 4 por 3, 16, 48.
48 menos 48 me parece que da, a ver, 3 por 16, 48, menos 48 desaparece y aquí me queda nuevamente 9. ¿Sí? Me da el valor 9. Pues lo que tengo allí, si no estoy... Me da un valor positivo, entonces nuevamente aquí no me interesa el valor, los valores de la función como los pares ordenados, pero si en la derivada me da positivo, quiere decir que es creciente. ¿Sí? Entonces yo ya tengo plasmada esta información, por eso digo, esta tablita me parece que es muy práctica. Yo ya he determinado esta característica que es creciente, decreciente y creciente en base a la información que tenemos. Yo ya he posicionado el par ordenado 1,5, 1,5 y el punto podría ser 3,1. Son los dos puntos que yo tengo aquí graficados. Bien, claro está que yo voy aquí a agregar las otras características que habíamos visto en las funciones. Recuerden que es cuál. Determinación del dominio, establecer si la función es simétrica, coste con los ejes, ¿sí? Porque yo puedo también ir agregando ya esos procedimientos a lo que estamos desarrollando. Por ejemplo, coste con los ejes me va a salir este punto, ¿sí? Y luego vamos a ver lo siguiente o interpretar lo siguiente. Nosotros vemos que aquí la derivada de positivo, teniendo un valor de 0, pasa a negativo. Por lo tanto, el 5, el valor de 1, perdón, ¿qué me está dando entonces dentro de la función? Lo que habíamos colocado anteriormente. Cuando cambia la derivada de positivo pasando por 0 a negativo, ¿qué sería x igual a 1? ¿Qué me está dando? ¿Qué se da en el 1? ¿Máximo o mínimo? Un máximo. Un máximo. Un máximo relativo. Y si sigo avanzando con lo que tengo en la tabla, dice da desde negativo, pasando por 0 a positivo, pues x igual a 3 es lo que obtengo. Un mínimo. Un mínimo. Entonces, ustedes ya podemos ver que siendo esto valores críticos, que cuando los calculé yo no sabía si eran, qué me daba en cada uno de ellos, ahora yo ya sé qué me da en este caso. En X1 tengo un máximo relativo, en X igual a 3 tengo un mínimo relativo. ¿Sí? Bueno, gráficamente se puede observar que no hay máximos ni mínimos absolutos, pero, reitero, como no conozco la gráfica, con esta información yo ya sí puedo hacer la representación gráfica. Porque muy bien, si aplico los costes con los ejes voy a encontrar esto. Entonces me dice la función es creciente, entonces obviamente tiene que pasar por ese punto. Y sigue siendo creciente ¿hasta dónde? Hasta el valor de 1. Luego dicen que entre 1 y 3 es decreciente. ¿Hasta dónde debe de moverse? Hasta este otro punto de acá. Y yo ya calculé. Y desde este punto en adelante dice que la función es creciente. Y yo ya puedo hacer la representación gráfica de una función solamente con esta información que tengo aquí descrita. ¿Sí? Reitero, yo ya hago la representación gráfica, es más bien para poder interpretar lo que en el procedimiento se tiene que realizar. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Alguna inquietud? No sé si es claro o no es claro el desarrollo. Y sobre todo lo que yo tengo que ir interpretando ya con la derivada. En este caso, con el criterio de la primera derivada. Preguntas. ¿Alguna duda? ¿Todo está claro o no está claro?
Sí, profe, está claro. Gracias, Emily. Gracias. A ver, un ratito si lo quiero ver. Aquí está algo que no me gusta. A ver. Bien, aquí hay unos desarrollar, pero déjenme ver si yo he hecho alguno. Sí, Bien. Ya. Solo quiero que... Vamos a ver un ejercicio, a ver si nos da tiempo. Sí, sí nos da para hacer este ejercicio. Están muy pequeñas las ecuaciones. Cuando cambio de plantilla se me sabe cambiar los números. Ya. Listo. A ver, vamos a ver. Bueno. ¿Se ve la presentación? ¿Se ve la presentación? Sí, profe. Sí. Vamos a hacer el primer ejercicio, este de aquí. Un poquito hacer me parece que no tengo la gráfica de ese, es más bien para poder hacer la gráfica, lo que les estoy mencionando. O sea, yo no cuento con la gráfica. Yo sé que alguien puede decir, muy bien, profe, ya vamos a la tecnología y utilicemos el GeoGebra o la calculadora graficadora. Sí, está bien, tiene sentido. Pero la idea, vuelvo a reiterar, de esta parte de la matemática es que ustedes sepan más bien graficar sin la necesidad de de una plataforma tecnológica. De hecho, yo creo que ya les he comentado, en mi época de estudiante yo no tenía la graficadora, la computadora. Si es verdad, nosotros teníamos una materia que se llamaba informática, y ahí utilizábamos las computadoras que tenía en ese entonces la Universidad de Cuenca, ¿sí? Que nada que ver con las que tenemos ahora, ni en el celular. En el celular es una pequeña computadora. No teníamos graficadoras y todos nosotros teníamos que desarrollarlo analíticamente. Bien, aquí está la función. Lo primero que tenemos que encontrar de la función es su dominio. Y podemos nosotros verificar que el dominio de esa función va de menos a más infinito. Por ejemplo, es lo que yo decía hace un momento. Vamos a aplicar esos criterios que habíamos visto en el análisis de la función. Dominio, simetría, costes, periodicidad, el análisis de los límites para sacar o determinar las asíntotas. Todo eso ya vamos a ver un ejemplo más adelante, cómo lo vamos a utilizar, todos esos procedimientos. Sumados lo que estamos desarrollando. Pero bien, ahorita solo vamos a dedicarnos con la derivada. Saco el dominio, saco mi derivada que vendría a ser f', esta relación, aplico el criterio de la primera derivada, lo igualo a 0. Aquí podemos ver toda la parte algebraica, ¿sí? Y esta es la importante del problema, ¿sí? Esta es la parte importante del problema. Porque aquí se puede apreciar, ¿no es cierto? Aquí está la relación, que la determinación de un valor crítico se va a dar en el valor de 1, porque aquí desaparecería este término, pero también aquí nosotros podemos ver que x no es diferenciable en 0, porque aquí se hace división para 0. ¿Sí? Entonces aquí hemos sacado dos valores críticos. Un valor crítico porque me resultaría x más 1 igual a 0, y un valor crítico de x diferente de 0 por división. Obviamente de x más 1 igual a 0 me resulta este valor crítico y este segundo valor crítico. ¿Sí? ¿Se ve esa parte o no? Lo que yo acabo de desarrollar. Aquí ya está todo efectuado el ejercicio, pero ¿qué es lo que yo tengo que analizar? ¿Se ve o no se ve esa parte? Chicos, ¿se ve de dónde salen los dos valores críticos? Sí, profe. ¿Sí? Entonces,
Aquí voy a mi tabla. Lo que yo dije hace un momento, los valores críticos lo que hacen es segmentarme mi intervalo, mi dominio, ¿sí? Muy bien, entonces aquí está el x igual a menos 1, sería x menor o igual a 1, un intervalo desde menos a más de infinito, el x igual a 1, el intervalo de menos 1 hasta 0, que es el segundo intervalo, es x igual a 0 y x mayor a 0. Si ven, aquí tengo mi tabla, ¿sí? Y lo que voy a analizar ahora es en la función original y en su derivada, ¿sí? Bien. Con x menor a menos 1, como dije hace un momento, no me interesa calcular en la función f de x. Esto no me interesa, lo de aquí. Pongámosle más bien de otra forma. ¿Sí? No me interesa. No necesito, no es que no necesito. Pero lo que sí voy a analizar es la derivada. ¿Sí? Démosle un valor menor a menos 1. ¿Qué valor? ¿Qué valor? 0. ¿Perdón? 0 quizás, menos 1, 0. Pues, ¿qué pasó? X a menos 1, ¿cómo le voy a dar el 0? Menos 2. Menos 2. Menos 2, correcto. Denme evaluando el menos 2 en la derivada, por favor. En la derivada. Y no me den el valor numérico, denme el signo. Por favor, si me dan calculando, con el valor de menos 2. ¿Alguien le sacó el signo? Si no estoy mal, creo que me va a dar negativo. ¿Alguien le sacó? ¿Qué signo me da? Positivo. Positivo, ¿ya? Me da positivo. Luego hacemos las conclusiones. Con x igual a 1, el x igual a menos 1, sí le tengo que evaluar en la función. ¿Cuánto me da con x igual a menos 1 el valor de la función? ¿Cuánto me da con menos 1 en la función? ¿Alguien le calculó? ¿Me calculó con menos 1 en la función? ¿No me sale menos 5? Sí, profe, sale menos 5. Se me demoran tanto. Ya. ¿Y cuánto debe salir en la derivada? Ni siquiera deberían de calcular la respuesta. La respuesta debe ser rápido. En la derivada tiene que darme 0, porque nació de acá, recuerden. No tengo necesidad de calcular en la derivada, porque yo sé que salió el x igual a menos 1 salió de acá, igualado a 0. ¿Sí? Démosle un valor entre menos 1 y 0. Aquí sí démosle el valor de menos 0,5. Aquí no me interesa calcular, lo que sí me interesa es el signo. ¿Sí? Denme calculando con menos 0,5. ¿Qué signo me sale? ¿Qué signo me sale? En la derivada, no se confundirán, verán. A ver, alguien me parece que ya me dio el resultado negativo. Gracias, Emily. Me sale negativo. ¿Listo? Con x igual a 0. Ahora, aquí mucho cuidado y debemos de entender bien. El x igual a 0 en el dominio de la función sí existe.
Lo que no existía era en la diferenciabilidad. Ojo, mucho cuidado, ¿no? Porque eso hay que tener e interpretar de manera adecuada. Por lo tanto, el x igual a 0 en f de x sí lo puedo calcular y me da el valor de 0. Pero acá no está determinado. ¿No es cierto? No está determinado. Porque si yo le evalúo el 0 en la derivada, ya sabemos que no es diferenciable. ¿Sí? Bien, vamos ahora con x mayor a 0. Démosle el valor con x mayor a 0. No me interesa en la función, pero sí en su derivada. Y si no estoy mal, con x mayor a 0... Vamos a ver. Me tiene que dar un valor positivo. Ah, en la derivada, perdón, la derivada, pero me tiene que dar un valor positivo igual. Me parece... ¿Qué valor me da en la derivada? Si me dan viendo. ¿Por qué me quedó la duda allí? Positivo. ¿Sí? Entonces, ya he tenido estos valores. Bueno, chequearenle por allí algo me parece. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos resulta. Bueno, vamos a ver, aquí algo no me está cuadrando, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Con x menor a 1 me dice que la función es positiva, por lo tanto aquí la función ¿cómo se comporta? Es creciente, ¿no es cierto? Acá la función dice que en el intervalo menos 1 es decreciente. Aquí tenemos un cambio de signo de la derivada pasando por 0, de más, 0 menos. Entonces, en x menor a 1, ¿qué tenemos aquí? ¿Máximo o mínimo? ¿Qué tenemos aquí? Cuando hay un cambio de más a menos. Máximo. Tenemos un máximo aquí, un máximo relativo. Bien, sigamos avanzando. Aquí, como no está definido, aquí sabemos que la función es no diferenciable. La función f de x. Recordarán que la diferenciabilidad siempre hablamos de la función original del cual es mi modelo. Y obviamente aquí me pasa de menos a menos no diferenciable. Aquí es donde me está quedando la duda. Me dice que aquí es creciente. Creciente, pero no sería ese caso. Eso es lo que me queda aquí la duda. No está determinado, ¿no es cierto? En la derivada no está determinado. Sería 0. Pasa por 0. Es que aquí no me da, no me... Decrece. Menos 5. Me está quedando la duda de algo. No sé si se me escapó algún signo aquí. La derivada sería 4 tercios menos 1 sería menos 1 tercio. Sería 8 tercios menos 2 tercios. Está bien allí. X menos 1. Creciente. Ya. El primer signo está mal. No me sale positivo. Seguro que le calcularon bien. No me han dado bien los resultados. Profe, verá, a mí con x menor a menos 1 me salió negativo y con 0.5 me salió positivo. Y el de acá sí sale positivo. Estos datos están mal, por eso también se me estaban cruzando los cables. Ya, ahí estamos bien. Sí, pero ¿por qué no me dijo hace rato? Sí. Si no nos dice, nos quedamos en el limbo.
Ya me estaba cuadrando algo mal, por eso no me salía la gráfica. Aquí no es máximo, aquí es un mínimo entonces. ¿Sí? Y obviamente aquí los signos están mal, los resultados que me dieron al inicio estaban mal. Sí, corregirán. Es menos, aquí es decreciente y aquí es creciente. Por lo tanto, este es un mínimo, ¿sí? Ahora, reitero, yo con esta información hago la parte gráfica. Por eso digo, es bien importante que no se equivoquen en los signos y los resultados deben de ser exactos. A mí me estaba descuadrando esto de aquí que no es diferenciable y era de menos a más. Y ahora esto tiene sentido, verán. Si es verdad, yo ya tengo hecho la gráfica, pero lo que yo debo de hacer luego ya para poder hacer la representación gráfica, primero tomar este par ordenado y este segundo par ordenado y posicionar en el sistema de coordenadas. Este es el primer par ordenado y el segundo par ordenado. Eso es lo que yo pondría gráficamente. Y luego le doy la interpretación. Muy bien. Me dice que de menos infinito, o los valores que vienen desde menos infinito hacia menos 1, la función es decreciente. ¿Sí? Esta es la parte. La función es decreciente hasta este punto. Entre 1 y 0, si nosotros revisamos ya con la corrección de los signos, me dice que es creciente. Entonces yo ya puedo graficar que pasando por el par ordenado 1,3 menos 3, ya ven, me dieron hasta mal, me dijeron que era menos 5. Es menos 3. Harán bien los cálculos, porque en el momento que se equivocan aquí, les va a salir cualquier cosa menos el resultado que corresponde y van a confundirse. Aquí ha sido menos 3, no es menos 5. Entonces, desde el punto 1, menos 3 al 0,0, la función dice que es creciente. Ojo, este es un punto crítico, como habíamos nosotros definido, porque no es diferenciable. Sin embargo, desde 0 a más infinito, de 0 a más infinito, me dice que la función sigue creciendo. Y obviamente, aquí en la gráfica, yo sigo haciendo la representación que sigue creciendo. ¿Sí? Reitero, a esto de lo que nosotros estamos desarrollando, lo que yo había mencionado, yo tengo que analizar o determinar el dominio, tengo que analizar simetría, tengo que ver periodicidad, si la función es periódica, tengo que ver los costes. Obviamente, si yo analizo los costes, me hubieran salido este punto y el de acá, en el desarrollo matemático de esto, fijo. Tengo que analizar lo que son asíntotas, ¿no es cierto?, para sacar si hay asíntotas horizontales, verticales o asíntotas oblicuas. Luego, justamente estamos agregando este análisis que corresponde al criterio de la primera derivada, que me permite analizar, por ejemplo, las características si la función es creciente, decreciente. Ya hemos visto aquí que podemos analizar máximos y mínimos con lo que acabamos de desarrollar. El cambio del signo de la pendiente pasando por un valor de 0 me define si es un máximo o es un mínimo. ¿Sí? Y más adelante vamos a ver el segundo criterio de la derivada, que va a simplificar la determinación de este punto de aquí. Y obviamente los de acá también. Por ejemplo, este es lo que se conoce, lo que creo había mencionado, el punto de inflexión, pero eso lo veremos un poquito más adelante. ¿Sí? No sé si queda claro, alguna duda, alguna inquietud. Reitero, los cálculos numéricos tienen que ser bien hechos. Porque esta parte es la que a mí me interesa. Aquí está la información que esto yo luego le puedo plasmar en una gráfica. ¿Sí? Ya ven, si aquí nos equivocamos hace un rato, yo ya estaba haciendo la gráfica de otra manera. O sea, sin la necesidad de tener el GeoGebra o lo que sea. Yo estaba haciendo de otra manera la gráfica. Recuerden que aquí me dijeron que era más, 0, menos, y aquí era más. Esto era lo que me estaba descuadrando. Para mí la gráfica hubiera sido algo así.
si escribiera, si trazaba yo un sistema de coordenadas, mi gráfica era en -1, -1, le hubiera graficado el -5 acá, mi gráfica era así. Así hubiera sido, pero descuadraba aquí porque pasaba por el punto 0. Recuerden que estaba así, más menos. Crece, pasa por el punto supuestamente -1, -5, lo que ustedes me dieron, y luego decrece, pero aquí ya no tiene sentido porque debe de pasar por este punto. ¿Cómo pasa por ese punto si la información está equivocada? Sí. Ojo. Yo sé, vean, yo sé que cuando hagamos la evaluación de esta parte, ustedes van a utilizar el GeoGebra. No me quepa la menor duda que van a utilizar el GeoGebra. ¿Sí? Pero los resultados con el GeoGebra van a tener con la gráfica que ustedes me den. Sí, y eso sí voy a ser completamente estricto en esta parte cuando haga la evaluación. La gráfica debe de ser bien realizada. Les anticipo, verán jóvenes, la gráfica tiene que ser, pero así bien hechita. Porque en las evaluaciones de los ciclos anteriores, la gráfica le ponen como les da la gana, sin un orden, sin cuidar las escalas, porque reitero, ahorita debido a que estamos en la forma virtual, yo sé que ustedes van a utilizar graficadoras de la computadora, como el GeoGebra, y ahí sale la gráfica, claro, bonito, pero si no tiene sentido con esta tabla que estamos desarrollando, la pregunta va a valer 0, aunque me digan, profe, esa es la gráfica. Ya les anticipo, verán, les estoy anticipando y guerra avisada no mata gente. Si las conclusiones o los resultados de aquí que se obtienen de esta tabla no tienen sentido con la gráfica que ustedes me van a presentar como resultado, la pregunta vale 0. Verán que les estoy anticipando para que no cometan esos errores, ya les digo. En los ciclos anteriores, por lo menos como nos pasado en pandemia, fijo utilizaron el GeoGebra u otra graficadora. Entonces, me toman la gráfica de la pantalla, le ponen en el cuaderno mal hecho, a la maldita, y encima quieren que se les califique de manera adecuada. Preguntas, jóvenes, antes de que se acabe la clase. ¿Alguna duda? No sé si queda claro el procedimiento, cómo estamos utilizando. Ya son las 9 de la mañana. Bien, chicos, cualquier duda me avisen el lunes. No se olvidarán el reto de esta semana. Cuídense.